Izuku caminó hasta llegar donde estaban Eri y Nejire sin encontrarlas. Una persona común se asustaría y gritaría a los cuatro vientos buscándoles, pero no él. Tenía que calmarse y mirar la situación de diversos ángulos. Se inclinó en el suelo buscando alguna pista y encontró migajas. Ni Eri ni Nejire habían comido. Todavía es lo que iban a hacer después de que Eri se transformara en Eriburón. Era un poco, pero aclaró un par de cosas. Al estar en un segundo piso miró abajo buscando cabellera azul y un traje de niño tiburón. El tipo que seguro se las llevó solo podía salir por las dos entradas que hay, una que está del otro lado y por consecuente se ve las personas caminar hacia ella y la otra enfrente del pecoso. Miraban meticulosamente a cada grupo pequeño de personas y vaya sorpresa, había un rubio con una niña tiburón en brazos con alguien más con cabellera azul muy largo. Izuku, desgraciado hijo de puta, sonrió malicioso y llamó al único que se le venía a la mente en ese momento: oficial Tamaki, hay un problema. Mirio lo había logrado, sacó a Nejire y la niña con suma facilidad y sin que el odioso e idiota Elkin se diera cuenta. Seguro Olmigt estaría orgulloso de él. Niteye lo puso de baja unos días por hacer revuelo en la reunión, por lo que actualmente estaba siendo más apoyado por el ex número uno. Mirio, calma Nejire-chan, pronto estaremos lo suficientemente lejos para soltarte. La peliazul en todo el tiempo intentó soltarse del agarre del rubio, pero la tenía de tal forma que no podía. Eri estaba demasiado asustada para siquiera intentar algo, aún tenía un trauma muy grande. Ya casi. Estaban en un parque un poco cercano al centro comercial y estaba vacío. Un tentáculo le sujetó el brazo y Nejire, al sentir menos fuerza en el agarre, no dudó y tomó a Eri antes de lanzar una onda a Mirio. Tamaki, en verdad no puedo creer que llegaste hasta este punto. Sujetaba fuerte el brazo de Mirio, quien seguía aturdido. Cuando Izuku llamó y dijo que te habías llevado a Nejire y la niña, no esperé que fuera verdad. Nejire, ¿estás bien, Eri-chan? La peliazul acarició los cabellos de la niña, quien estaba a punto de usar su kirk del susto. Eri, el Eriburón está bien, abrazó a Nejire, quien la consolaba moviéndose hasta estar detrás de Tamaki. Mirio, ¿qué están haciendo? Vengan aquí antes que el idiota venga. Intentó alertarles. Tamaki, hiciste una decisión mala. Mirio, dejas que tu enojo hable. El rubio solo usó su kirk y se libró de su prisión tentacular. Mirio, no es mi enojo. Está claro que ese tipo planea algo y no debe ser bueno, porque otra razón para ocultar que la niña esté aquí. Está claro que la iba a utilizar como Chisaki. Gritó sorprendiendo a Tamaki y poniendo enojada a Nejire. Eri, miente. Le gritó, no iba a permitir que alguien trate mal a Izuku. El señor Izuku nunca haría eso. No lo conoces, tonto. Se estaba poniendo roja de su enojo. Mirio, incluso engañó a una niña, que no es suficiente para que se den cuenta que es malo. Relámpagos blancos comenzaron a rodearle. Si no entienden con palabras, lo harán de distinta forma. Nejire, eso es tonto. No debemos luchar entre nosotros. ¿Es así que quieres salvar a millones de personas? Razonó con el rubio, quien se distrajo un momento. Izuku, a dormir. Con una sartén le golpeó la cabeza y el rubio portador cayó al suelo. Eso estuvo cerca. Sonrió a los dos sorprendidos. Eri estaba sonriendo. Eri, papá. El Eriburón saltó de los brazos de Nejire para ir a los del pecoso, que la recibió con cariño. Tamaki, papá. Al elfo no le llegó el mensaje sobre la pequeña, por lo que no sabía qué pasaba. Nejire, legalmente Susu es el papá de Eri-chan. Se acercó al dúo padre e hija, quienes solo estaban abrazándose. ¿Y para mí no hay abrazos? Su tono falsamente triste puso en alerta a Eri, quien solo la atrajo a un abrazo. Eri, Eriburón adora los abrazos de Nejire. Ahora era un abrazo de tres, causando que Tamaki quiera vomitar. Izuku, ¿te sientes bien, Tamaki? Se preocupó por el agente protector de la ONU, quien solo estaba recuperando el aire. Tamaki, tal vez necesite insulina. Respiró pesadamente antes de pararse. Bien, solo tal vez. Nejire, ¿qué haremos con Mirio? La peliazul dijo mirando cómo Eri le picaba con un palo. Izuku, podríamos hacer muchas cosas, como llevarlo en un ataúd y lanzarlo al mar para que muera o ahogado o se muera de hambre, lo que pase primero. Los dos alumnos a héroe solo negaron ante la idea. Encerrarlo en una caja y enviarlo al Sahara. Volvieron a negar. Dejarlo colgando de la torre de Tokio en calzoncillos. Nejire asintió y Tamaki negó. Nejire, sería lo mejor. Le dijo a su élfico amigo. Tamaki, demasiado extremo para esto, dijo rojo de vergüenza ajena.
Izuku, bien, quedan dos opciones, se acercó al eriburón y la cargó, a lo que la niña hizo un puchero, quería seguir picando a la caricatura, la primera lo cubro de mayonesa y lo lanzo de tercer piso a un corral de gallinas, o lo segundo lo llevamos a la policía, donde lo encarcelan por secuestro y su carrera de héroe termina antes de empezar, dejo la decisión en quien lo conoce más, se acercó al cuerpo de Mirio y lo usó como silla mientras jugaba con eriburón. Tamaki, ¿y ahora qué hago? Se puso muy nervioso de repente, tenía que pensar esto. Nejire, lo que creas correcto, la peliazul lo dejó en su bruma mental y fue a jugar con su novio y la niña pequeña que estaba rondando el cuerpo de Mirio imitando a un tiburón. Tamaki, que era lo correcto. Por un lado estaba su amigo, el cual siempre le apoyó en su sueño y estuvo a su lado por toda su vida, incluso el rubio le puso su nombre de héroe, pero por el otro se dejó llevar por los celos y el enojo, por consecuente terminó actuando de manera errónea y secuestró por unos minutos a su amiga y una niña, era claro lo que debía hacer. Izuku, ¿ya te decidiste? Habían pasado 3 minutos y estaba en el tobogán evitando a la eriburón, quien estaba atrapando en un abrazo a la peliazul. Tamaki, llevémoslo a la comisaría, con pesadez dijo, esta vez Mirio se había pasado y no para bien. Izuku, tú y Nejire-chan lo llevarán, si ven a Eri-chan o simplemente la mencionan llamarán la atención indeseable y pronto la yakuza la tendría en sus garras. La niña se estremeció un poco y se ocultó en el gran cabello de Nejire causando cosquillas en ella. Tamaki, entiendo. Miró a su amigo inconsciente y lo tomó con su kirki, suspiró, Mirio hizo una estupidez pero prefiero creer que esto no sucedió, no quiero creer que él hizo esto. Izuku, hiciste lo correcto Tamaki, le sonrió al glotón, le tienes demasiada esperanza a Mirio y no está mal, es tu amigo después de todo, con tal que no afecte tu pensamiento y tu trabajo está bien, le aseguró al tipo, quien agradeció mentalmente al pecoso. Nejire, bien, Eri-chan, bajó a la niña de su espalda y la puso en los hombros de Izuku, nos vemos otro día, sonrió a la niña, quien solo asintió emocionada. Izuku, por cierto esto es para ti, le dio una bolsa con la camisa que la peliazul había estado mirando. Nejire, eres el mejor Susu. Besó a su novio con emoción, quien apegó su cuerpo al de él. Izuku, tú eres la mejor Nejire-chan, susurró en sus labios para después lamerlos levemente. Tamaki, hay niños presentes, el peliazul señaló avergonzado a Eri, quien solo miraba una ardilla peleando con otra por una nuez. Izuku, seguiremos después, le besó otra vez y se despidieron para tomar rumbos diferentes. Eri, señor Izuku, el pecoso miró sobre él a la infante, quien tenía curiosidad. Izuku, dime. Eri, la señorita azul que es de usted. Ladeó la cabeza para la ternura del pecoso. Izuku, es mi pareja como ya te dije, lo que significa que es muy importante para mí tanto como tu pequeña unicornio, siguió su camino dejando en duda a la albina. Eri, eso significa que es como mi mamá. Izuku, si la consideras así sí, tendríamos que preguntarle, sonrió a la niña, quien emocionada asintió. Después del secuestro de parte de Mirio Olmig, le fue a sacar de prisión y le prometió que todo estaría bien, lo cual fue una vil mentira, pues Nejire no se quedó callada y lo hizo saber al director, el cual solo se sintió decepcionado por ello. Mirio fue expulsado de la UA y se le retiró su licencia de héroe provisional, sumado a ello el trabajo que tenía con Sir y su respeto como su amistad se fueron al caño, todo se vino abajo en tan solo una semana, en la cual Mirio quedó castigado y sus padres se avergonzaban de lo que hizo su hijo, los errores se pagaban y de la forma que Mirio no esperó. Eso fue hace 2 semanas y desde entonces las cosas andan bien para Nejire, dejó de sentirse incómoda por las miradas de Mirio tras su cabeza y pronto se llevaría a cabo el golpe a la yakuza y habían planeado algo muy bueno. Por ello Izuku planeaba algo especial en la noche para su novia, quien estaba bastante estresada por todo lo ocurrido. Por ello Eri-chan esta noche estará con sus abuelos en una noche de juegos y se lo pasarían bien, al igual que el pecoso y la peliazul. Nejire, ¿a dónde vamos? La peliazul tenía un hermoso vestido rojo que la hacía resaltar más de lo normal. Izuku, es una sorpresa que sé que te gustará. El pecoso tomó gentilmente la mano de su pareja y entraron en el auto que el pecoso robó a la yakuza. Condujo por 15 minutos bajo las preguntas interminables de su novia, pero era reacio a responderle y solo desviaba la atención, solo se detuvo cuando vio el mejor restaurante en Musutafu frente a sus narices, a reventar de gente que quería pasar sin lograrlo. Izuku, sorpresa. Estacionó cerca y ambos bajaron y fueron al restaurante, evitando todas las personas en la fila. Hey. Un tipo y su pareja que estaban cerca se quejó con el pecoso, quien le ignoró. Nejire, ¿esto está bien? Ella dudaba si era correcto ignorar todo este protocolo. Izuku, tengo algo especial, créeme, sonrió a la peliazul, quien se sintió más segura. Disculpe, ¿tiene reservación?
Le preguntó al pecoso y todos en la fila miraron interesados como el idiota solo le devolvían a su lugar. Izuku, a nombre de Midoriya, el tipo registró y sonrió bastante complacido dejándoles entrar a la pareja, ¿ves? No hay de qué preocuparse. Nejire, tienes razón, el pecoso no se cortó con reservar la mejor mesa del lugar, en el primer piso rodeado de un muy bello acuario y la mesa en el centro, ¿podremos comer alguno de ellos? Bromeó mirando los peces. Izuku, lo dudo mucho, pero tal vez estén en el menú, le siguió la broma y pronto un mesero vino a ver su pedido. La velada fue buena, Izuku y Nejire no paraban de bromear y hablar de lo que pasó. Por una noche Nejire se sentía relajada y más feliz que otras veces, Izuku le hacía sentir muy especial. Luego de ello fueron a ver una película a casa, Nejire no era de usar tacones y ya estaba comenzando a doler por lo que fueron directo al departamento del pecoso ya remodelado con un cuarto sobre el del pecoso para Eri, adornado como la niña quiso. Nejire, gracias por esta noche, la peliazul no quería caminar por lo que el pecoso la llevó en sus brazos con mucha alegría. Izuku, la merecías, la recostó con sumo cuidado en la cama y le admiró como si fuera la más bella obra de arte jamás creada, no incluso eso era quedarse corto. Nejire, ¿estás bien? La peliazul miraba como los ojos del peliverde brillaban con la luz de la luna se sintió maravillada. Izuku, bastante bien mirando la diosa que tengo frente a mí, la peliazul se sonrojó por lo dicho por su pareja. Nejire, y ya veo, sonrojada desvió la mirada de la tentación de su novio. Izuku, Nejire-chan, la peliazul le miró un segundo que bastó para que el pecoso capturara sus labios en un beso muy pasional. El beso era lento y profundo tal y como le gustaban a Izuku, ambos exploraban todo cuanto su lengua pueda alcanzar, el calor estaba subiendo en Nejire quien sentía deseo. Nejire, eso estuvo. Separados por la falta de aire ambos se miraron con deseo. Izuku, fue maravilloso, el pecoso le volvió a besar tan caliente como antes. A los besos les siguieron caricias en ambos y más pronto que tarde la pareja estaba en ropa interior siguiendo con su deseo fogoso, el pecoso se contentó con recorrer con sus dedos hasta el último centímetro que podía alcanzar con sumo cuidado. Inició con los hombros y lentamente fue bajando por las curvas de su novia, quien soltaba tiernos gemidos en la boca de su pareja. Nejire por otro lado estaba más que feliz jugando con los cabellos verdes de Izuku y su fuerte abdomen que tanto adoraba sentía de primera mano tal trabajado cuerpo que su novio tenía. Izuku, ¿deberíamos parar? El pecoso dijo entre tanta pasión, no estaba muy seguro que Nejire quisiera esto. Nejire, quiero seguir, miro al preocupado peliverde quien solo se emocionó, si es contigo está bien. Izuku, si eso es lo que deseas, volvió a juntar sus labios con los de la peliazul, quien le abrazó y pronto sintieron una unión especial. El beso terminó de parte del pecoso, quien siguió hacia su cuello besándole con cariño, provocando gemidos tiernos de parte de la peliazul, le encantaba esto. Bajó lento para que su novia disfrute de cada sensación que pueda llegarle hasta detenerse en el sostén de encaje rojo con detalles en negro y volteó a mirar a su novia pidiendo permiso con su mirar, la cual fue dado con timidez, ella se sentía un poco incómoda con respecto a sus pechos, pues siempre traían miradas indiscretas pero si era de su novio no tenía problemas. El pecoso lentamente retiró la prenda y masajeó con suavidad ambos pechos, deteniéndose en sus pezones y jugando un poco con ellos, quería que la primera vez que estaba con Nejire sea especial para ella. Siguió jugando con ellos, chupando y mordiendo muy levemente para que ella disfrutara todo lo posible y siguió bajando por su abdomen besándole con delicadeza hasta llegar a la última prenda, aquella que separaba un lugar muy especial y único, miró a su novia quien solo asintió. Con lentitud la última prenda de Nejire salió y dejó paso a su intimidad completamente húmeda. Izuku, parece que alguien disfruta mucho de esto dijo haciendo sonrojar a la peliazul quien solo ladeó la cabeza, me alegra que te encante porque se pondrá mejor. El pecoso besó la vagina de Nejire quien se sintió extraña y excitada por la acción cosa que no pasó desapercibido de parte del pecoso y esta vez decidió lamer causando gemidos tiernos de Nejire. Nejire, eso, gimió de repente al sentir como el pecoso ingresaba su lengua en su entrada y exploraba todo lo que podía, ese se siente muy bien El pecoso jugaba con ánimos en la intimidad de la peliazul quien solo sentía cada vez más y más calor hasta que se corrió en la cara de su novio quien solo soltó una risilla. Izuku, ¿estás bien? La peliazul respiraba entrecortado pero alcanzó a asentir, ¿quieres seguir con esto? Nejire, sí por favor, su pecoso novio sonrió y se acercó a ella para abrazarle, quiero llegar hasta el final.
Izuku, bien señorita, pero antes, de la mesa de noche sacó un condón y lo mostró, mejor prevenir que curar. La peliazul sonrojada abrió las piernas y el pecoso retiró su última prenda y puso el preservativo para alinearse con la entrada de la peliazul y la miró para entrar lentamente en ella hasta sentir una barrera que con una sola estocada atravesó causando dolor en su pareja. No se movió por un momento dando tiempo a la peliazul a que se acostumbrara y le besó para moverse lentamente para no hacerla doler más. Al cabo de un rato la peliazul movió sus caderas pidiendo más velocidad a lo que el pecoso con gusto hizo y de estocadas lentas y amorosas pasaron a candentes y rápidas, ambos estaban gimiendo el nombre del contrario. La peliazul se corrió 2 veces más antes que el pecoso lo hiciera y así se fue el primer preservativo, luego le siguió otro y otro, para el final de la noche y el inicio del día ambos estaban descansando mirando una película de comedia solo siendo tapados por una sábana. Izuku, dime, ¿te gustó tu sorpresa? El pecoso abrazaba a la peliazul y acariciaba su largo cabello azul. Nejire, me encantó. Se ocultó en el hombro del pecoso aspirando su aroma, solo hay algo que no me gusta, hizo un tierno puchero y miró al pecoso. Izuku, ¿qué es? Nejire, que no me pueda parar bien, me duelen las piernas. El pecoso soltó una carcajada por las ocurrencias de su novia y la peliazul solo le dio un golpe juguetón. Una velada en la que ambos demostraron su amor, solo queda esperar si Nejire estaba lo suficientemente bien para ir a la redada. El plan era simple: para capturar a la Yakuza, Elkin atraería a Chisaki hacia el otro lado de la ciudad mientras los héroes entraban, gracias a la previsión de Niteye y los contactos del pecoso pudieron evitar que cualquier contacto de la Yakuza dentro del cuerpo policial y con ello esperaban que fuera sorpresa todo el asunto. Ryukyu, ¿te encuentras bien, Nejire-chan? En todo el tiempo de preparación su alumna se veía bastante incómoda. Nejire, si solo, me caí y estoy un poco adolorida, una mentira que Ryukyu no pareció creer y la miraba seriamente. Ryukyu, Nejire-chan, estuve con él muchas veces para saber cómo termina una chica después de una noche de pasión, ¿no me engañas? La peliazul se sonrojó mucho, su maestra era muy directa, solo dime fue porque tú quisiste o él te obligó, porque si fue así voy a... Nejire, yo lo quería, bajó la mirada sonrojada al admitir ello, me gustó y fue genial, no es necesario que le hagas nada, la rubia suspiró y no dijo nada más. Después de ello los héroes se reunieron a una cuadra de donde estaban los Yakuza y vieron un auto salir. En ellos estaban Chirono, Miniki y el mismo Chisaki, era claro a dónde iban por lo que solo tenían que esperar a la señal. Minutos antes el cuervo se estaba desesperando, cuando el jefe desapareció cayó en locura e intentó todo lo posible para saber su paradero sin poder llegar a algún lado, por ello cuando el odioso Elkin llamó y proclamó tenerlo no dudó y tomó a sus 3 más fieles subordinados y fueron a verlo. Chisaki, ¿cuánto falta? Estaba impaciente y miraba con estrés las calles. Shin, falta poco señor, el del Kirk de la verdad, dijo, y Chisaki solo se impacientó más. Al cabo de lo que parecían horas para Chisaki por fin llegaron a un almacén abandonado y sucio, algo estaba mal pero lo dejarían pasar para poder tener al jefe. Al entrar estaba todo mucho más horrible, vidrio roto, basura y piezas metálicas en el suelo, un basurero a palabras del cuervo quien solo miraba como el bartender que le atendió aquella noche estaba sobre una caja sonriéndole al mafioso que solo se sentía enojado. Izuku, bienvenidos sean aquí, sonrió desde su posición y Chisaki solo se enojaba más. Chisaki, tú, iba a iniciar una pelea allí mismo, de no ser por Chirono quien señaló las bombas que había a simple vista. Izuku, recomiendo no hacer nada, Chisaki-chan, después de todo no querrás que el jefe explote, ¿verdad? Sonrió malignamente mientras a escondidas lanzaba la señal. Chisaki, ¿qué es lo que quieres? Apretó sus puños despedazando sus guantes para sorpresa de sus subordinados. Izuku, ¿qué querré? Sonrió ante las miradas confusas de los mafiosos, tal vez respuestas, es muy raro que usurparas el trono y dejes vivo a tu antecesor, caminó hasta estar más cerca de los mafiosos, Trono ya tenía listo una bala borrador de Quirks. Shin, no tenemos tiempo para esto, ¿qué es lo que quieres? Dijo con su Kirk y el pecoso necesitaba toda la fuerza de voluntad para no responder, habla. Izuku, solo curiosidad nada más, una verdad a medias pero verdad a fin de cuentas. Chisaki, el jefe es mi gran inspiración, me recogió cuando era tan solo un niño idiota y me educó, llegó un momento en que solo quería hacerle saber mi gratitud y para ello usé un monstruo, el pecoso apretó los puños, este idiota sufrirá todo lo que le hizo a Eri, el jefe estaba en contra alegando que el monstruo era humano por ello le ataqué, estará bien cuando tenga a todos bajo mi control. Izuku, bajo tu control. Estaba enloquecido el tipo.
Chisaki, cuando obtenga el monstruo de nuevo con ella crearé balas capaces de borrar los quirks de las personas, al distribuirlas entre los villanos crearé caos y entonces les daré lo contrario a los héroes. El pecoso se veía confuso, los héroes tendrán balas dadoras de Kirk, con ello tendré el control de la sociedad. Izuku, estás demente. Retrocedió al ver a Zorono levantar una pistola. Chisaki, no, solo quiero limpiar este mundo y empezaré por tu Kirk. Zorono disparó al pecoso, quien no sintió nada. Izuku, oh no. Mi Kirk. Mi poder. No, sobreactuó para sorpresa de los presentes, eso se supone que debería doler. Mimik, ¿qué? Se sorprendieron al ver al pecoso completamente normal, como si no pasara nada, como si no se le hubiera borrado en verdad eres Kirkles. Izuku, exacto genio, si me han hecho enojar, presionó un botón y armas colocadas estratégicamente dispararon balas borradores de quirks temporales y al instante un enojado Mimik fue hacia adelante, su marioneta le protegía de las balas. Shin, ¿cómo? Se sintió desvanecer aquello por lo que su señor lo reclutó. Izuku, pregúntale al reloj, se escabulló en las sombras desapareciendo de repente. Zorono, esto no era parte del trato. Gritó a los cuatro vientos causando confusión en Chisaki. Mimik, ven aquí escoria. Completamente enojado salió de su marioneta para entrar rápidamente en el suelo y matar al demonio, pero... Izuku, tú ven aquí, el tono tétrico seguido de una bala a su pierna y Mimik cayó al suelo. Mimik, sentía arder su pierna derecha, no sabía qué le había hecho pero solo comenzaba. Izuku, tú serás el primero. Repentinamente Mimik fue atacado por una bala borra quirks y ahora si Mimik se asustó, esto será divertido para mí, pero antes. El pecoso accionó un mecanismo y separó a los otros tres sujetos de Mimik y al tipo lo tomó del cuello atándole en una cadena y haciéndole colgar. Izuku, esto va a doler. El pecoso tomó una varilla de metal y se divirtió jugando a la piñata con el cuerpo de Mimik por unos minutos agonizantes antes que el idiota se desmayara. Bien, con eso me da tiempo para los demás. Fue directo hacia Shin, quien tenía en alto una pistola y no dudó en disparar, errando todos los disparos por el miedo de ver aquella mirada verde que comía almas. Él fue la primera víctima, destrozándole la mano y haciéndole comer sus propias balas. Luego fue hacia Zorono, quien estaba de escudo humano para el cuervo. No duró mucho pues el peligris cayó ante una patada y terminó en una trampa de púas que puso el pecoso allí. Ahora solo estaban ambos mirándose con enojo. Izuku, ¿querías un monstruo, no? Pues aquí tienes uno. El pecoso arremetió contra Chisaki, quien intentó golpearle sin éxito, se movía demasiado rápido para él, que era de eliminar a cosas de un solo golpe. Chisaki, ¿por qué rayos haces esto? En algún momento el pecoso le reventó su máscara y con ello su nariz. Izuku, déjame pensar, pateó al tipo en el estómago y quedó en el suelo, tal vez porque eres un lunático que quiere destruir todo, pisó su mano izquierda con fuerza e hizo un sonido extraño, o puede ser porque heriste de gravedad a la única persona que te tendió la mano, ahora la derecha y también sonó horrible, pero el cuervo se negaba a quejarse, o tal vez... Sacó un cuchillo escondido y se acercó lentamente a la mano de Chisaki, fue porque hiciste sufrir a una niña sin piedad. Chisaki miró con miedo aquellos ojos verdes que parecían brillar con odio para luego gritar de dolor cuando sintió el acero cortar su dedo pulgar. Izuku, ¿qué te parece jugar un juego? Yo uso el cuchillo y lo paso entre tus dedos y cuando toque algún dedo te lo cortaré, ¿te parece? Sonrió ante la mirada asustada de Chisaki y el juego comenzó. Inició lento y a cada segundo Chisaki solo suplicaba porque nada pase, pero pronto subió la velocidad y lo peor pasó, uno de sus dedos se fue y quedaron tres, de nuevo comenzó lento y fue aumentando la velocidad hasta detenerse en el anular y cortarlo y así pronto solo quedó un muñón. Con el otro arrancó las uñas con lentitud para alargar los gritos de Chisaki y después fue partirle las piernas y lo dejó ir. No muy lejos porque llegó Ryukyu y lo arrestó, un final perfecto para un villano idiota. Había resultado bien la redada, apenas el líder se fue ellos entraron por la puerta principal, hubo resistencia en especial por ese Kirk de aumento que dejó en el suelo a Urabiti, Frop y Nejire-chan, además de ello el colosal Rappa y sus golpes fueron difíciles aún con todo, se notaba la ausencia de Chisaki, solo eran pollos sin cabeza que caían muy fácil. Ryukyu, ¿era necesario tanta violencia? La rubia reprochaba la escena en el almacén, grotesca, un hombre colgado y muy golpeado hasta el punto de ser un saco sangriento de carne, y los otros dos estaban cerca de eso, incluso el cabello de Zorono estaba rojo de las manchas de sangre. Izuku, completamente necesario, incluso creo que faltó más, la heroína le dio un golpe en la cabeza y el pecoso lloró cómicamente.
Ryukyu, entiendo tu enojo por el insulto a la niña, pero por favor un poco más de clemencia. El pecoso miró condescendiente a la dragona quien reevaluó sus palabras, sabes, retiro lo dicho. Izuku, en fin, ¿cómo salió todo de tu lado? La rubia suspiró cansada del día. Ryukyu, hubo problemas pero está todo bajo control, tomó la oreja de Izuku tirando de ella, a la próxima no envíes a Nejire-chan después de tener relaciones con ella. Izuku, perdón, bramó dolido antes de mirar hacia el auto de policía, ¿y Nejire-chan está bien? Ryukyu, solo agotada, la energía que ese tipo absorbió pasó factura y está en el hospital. El pecoso lo pensó un momento antes de sonreír como un zorro, mala señal. Izuku, el doctor Midoriya le hará una muy buena visita y le hará un examen completo. Iba a correr a ver a su novia pero fue detenido por Ryukyu quien solo miraba seria. Ryukyu, en otro momento, ella en serio necesita descansar. El pecoso suspiró aceptando ello. Izuku, bien, pero estaré a primera hora con Eri-chan. El pecoso se retiró al departamento de sus padres, hoy cuidaría de mamá porque papá tenía trabajo extra necesario para que su hermano en camino tenga todo lo necesario. La caída de la Yakuza no tardó en saberse, otra vez el quien estaba en los noticieros y ponía de los pelos a todo aquel villano menor en Japón que temían el encontrarse con ese demonio en un callejón en medio de la noche. Era curioso el cómo el miedo había hecho que los crímenes bajaran su índice. No era agradable para aquellos sujetos en las sombras que planeaban atacar pronto. La semana pasó y por suerte Nejire estaba muy bien y rebosante de energía que no dudó en usar en sus juegos con Eri-chan y las noches con el pecoso en el hospital mientras le tenían en observación. El lunes por fin la dejarían salir y estaba más que emocionada por ello. Por favor ayúdenlo. Una voz de mujer preocupada sonó y Nejire pareció confusa. Conocía esa voz. Nejire, ¿qué está pasando? Ella, el pecoso y la niña salieron a ver y vaya sorpresa, era la madre de Mirio y el propio héroe Emilion quien estaba convulsionando. Mirio. Izuku, vaya, levantó a Eri y la puso en manos de su novia. Esto era interesante, voy a ir a ver. Nejire, ¿estás seguro? La peliazul sabía que su pecoso y el rubio no se llevaban bien y podría resultar mal. Izuku, sí, descuida. El pecoso pasó sobre todos y miró como el rubio estaba botando espuma por la boca y relámpagos blancos se dejaban ver. ¿Qué pasó? Preguntó a la mamá del rubio quien le miró con ojos llorosos. Él solo estaba entrenando y de repente esto, lloró en silencio pues su marido estaba en camino desde su trabajo. Izuku, disculpe enfermera, ¿puede decirme en qué estado estaba el tipo rubio? Se acercó a buscar la información y la enfermera dudosa respondió. En estado de agonía, al parecer un desbalance en su Kirk le hizo entrar en estado crítico, dijo la enfermera y el pecoso pareció pensarlo un momento antes de ir con su pareja. Nejire, estará bien. A pesar de todo lo que hizo aún tenía la decencia de preguntar por su salud. Izuku, por cómo se veía lo dudo, lo pensó un momento antes de prenderle el foco, llamaré a Nesu, tal vez él sepa más. Los minutos eran agonizantes para Mirio, se sentía como si su cuerpo fuera golpeado con la fuerza de 1000 trenes, sentía frío y calor, escuchaba todo y nada, era peor que sumergirse en la oscuridad una vez activaba su Kirk, solo podía identificar poco de su entorno, vagamente reconocía estar en el hospital pero no sabía nada más. El director llegó con Aizawa a su lado y sorpresivamente All Might en forma civil, al Midoriya explicar sobre el estado de su antiguo estudiante, no dudó en informar al rubio ex símbolo de la paz quien con preocupación en su sucesor no dudó en ir al hospital y sorpresa estaba el pecoso que le ganó en un juzgado. All Might, ¿qué está pasando con Togata Shonen? Estaba siendo mirado por el Kirk de Aizawa por lo que los ataques se habían detenido. Izuku, una reacción adversa de su propio Kirk, en las palabras de los profesionales su cuerpo se está atacando a sí mismo, esto era preocupante y más por cómo estaba Mirio con la mirada perdida y los ojos en blanco, por lo que puedo decir hay algo en su cuerpo que no debe estar. Nesu, ¿alguna idea de por lo que pudo pasar? La quimera ya tenía una idea de lo que podría estar pasando pero necesitaba confirmarlo. Izuku, por lo que dicen, no tienen ni la más remota idea de que pueda ser por lo que solo procederán con el protocolo de un tipo con convulsiones constantes y estará bajo observación, miró con tristeza al rubio. All Might, algo más. No tenía ni la más remota idea de lo que le sucedía a su sucesor y tenía mucho miedo. Izuku, relámpagos blancos estaban saliendo de él y volviendo a sí mismos, más allá de eso nada, ahora era claro para Nesu, algo sucedía con el One for All. All Might, director cree que... El ratón solo miró serio a Mirio antes de a All Might. Nesu, es probable, no sabemos mucho sobre eso por lo que es probable que sea una pieza clave en esto. Ni Aizawa ni Izuku entendían bien lo que pasaba, Toshinori será mejor compartir esta información si queremos salvar a Mirio. Aizawa, ¿acaso hay algo que deberíamos saber?
Sus ojos comenzaban a secarse por lo que por unos segundos Mirio volvería a agonizar de manera horrible. Nezu, hay algo sobre el joven Togata que nadie sabe y sucedió a inicios de año. All Might sudaba en su lugar, cosa que fue notada por ambos allí presentes. El joven Togata tiene un segundo Kirk. Izuku, como un Nonu. Sonaba estúpido eso, Mirio no tenía ninguna relación con los villanos. All Might, no en realidad. Con temor en su voz se atrevió a hablar, el joven Togata tiene mi Kirk. Aizawa, ¿qué quieres decir? Ahora sí estaba confuso con todo el asunto. All Might, mi Kirk se llama One for All, una antorcha pasada de maestro a aprendiz a través del tiempo que se fortalece con cada persona que lo tenga. El joven Togata fue seleccionado por mí para ser mi sucesor, el próximo símbolo de la paz que eliminará el mal conocido como All for One, explicó para sorpresa de los dos, aunque Aizawa aún seguía incrédulo. Izuku, ¿quieres decir que le diste un poder de categoría S a un adolescente que puede atravesar las cosas y con el un mal antiguo como lo era Shigaraki-chan? La sala quedó en silencio un momento. Dime que al menos le entrenaste en el uso correcto del poder. All Might, pues, el pecoso se golpeó la cabeza contra la pared. Izuku, ni siquiera te dignaste a enseñarle, ¿verdad? El rubio americano sudó ante la mirada inquisitoria del peliverde. Le diste un nuevo poder a un tipo que ya tenía, literalmente le devolviste a los 4 años y ni te dignaste a enseñarle cómo usarlo. Eres imbécil. Nezu, insultos después, ¿crees que eso podría causar esto? Nezu entendía muy bien los quirks, pero el Ofa era un terreno todavía por explorar. Izuku, ¿saben cuando un humano es presa de una infección y se le es retirado un órgano y le es reemplazado por otro? Hay veces que el cuerpo lo rechaza y empieza a atacar el órgano a pesar de que eso le cause la muerte. Es lo mismo en este caso. Miró enojado a All Might. Esto era el colmo de los colmos. Le diste un órgano que ni necesitaba y por ello es probable que el cuerpo reaccione para eliminarlo y, oh sorpresa, el poder se defiende. Aizawa, ¿hay algo que podamos hacer? Estaba cansado del asunto y de usar tanto su Kirk. Izuku, ¿podemos retirar el poder de alguna manera? El rubio lo pensó un momento pero no parecía convencido. All Might, puede transmitir el One for All a otra persona, así se salvará. Izuku, ¿y condenaremos a alguien más? El rubio se encogió en su lugar a pesar de ser más grande que el pecoso. Este parecía crecer más con cada palabra dicha. ¿Alguna otra forma? El rubio negó. Bien, solo se me ocurre una manera. Nezu, ¿cuál? Izuku, volverlo Kirkles. El ambiente era tenso. All Might no sabía si sería una buena idea. ¿Condenaría a su sucesor a ser Kirkles? El solo pensar en ello le dolía. Un buen hombre como lo es Mirio, con la capacidad de ser el mejor de los héroes jamás vistos. Nezu, no creo que sea nuestra decisión. El director sacó de los pensamientos al antiguo héroe. Aizawa, coincido con el director, pero por lo que veo, en la cama Mirio estaba por tener otra convulsión. Es la mejor y única idea que tenemos, pero necesitamos confirmar con sus padres para tener vía libre. Izuku, bien, yo me encargo. Se apresuró a salir y para sorpresa del americano el director subió a los hombros del pecoso. Volvemos en un momento. Shota-kun, que no haga ninguna estupidez. Brócoli y Ratón salieron y miraron a la pareja que estaba cerca de la habitación en la que estaba Mirio con una mirada neutral. Era importante ser lo más tranquilo posible. La pareja miró al director con esperanza. Sabían bien que tan listo es la quimera y tenían la certeza que les ayudaría con su pequeño Mirio, pero no fue así. El director y este chico peliverde hablaban de la habilidad extraña que despertó su hijo a inicios de un segundo Kirk y este le estaba matando al literalmente pelear contra el propio cuerpo de Mirio. La cosa sonaba como una locura, pero el director afirmó ello y que All Might mismo fue el que lo eligió por influencia de Niteye. Después de ello el chico peliverde les dio la opción. Mirio quedaba Kirkles o moría. Esto cambió los planes que tenían para impulsar a Mirio a ser héroe. Estaban viendo si había la posibilidad de que entrara a alguna escuela o trabajar con algún héroe y por ello Mirio entrenaba como loco hasta que en uno de esos entrenamientos convulsionó y terminó en el hospital. Era claro qué hacer. All Might, señores Togata, yo. El padre de Mirio le golpeó y el americano sorprendido no hizo nada. Maldito desgraciado. Enojado y con el puño dolido le gritó al americano, condenó a mi hijo. Iba a golpearlo nuevamente pero fue detenido por el pecoso. No te metas, mocoso. Izuku, créame que desearía ver cómo lo golpea hasta que sangre, pero él no tiene la culpa. El padre de Mirio le miró como si hubiera dicho una estupidez. Por cómo actuó dudo mucho que sepa los problemas que abarca el poder dado y si ni siquiera se dignó a entrenarlo es muy probable que apenas conociera cómo funciona su poder, ¿o me equivoco?
Nesu, en realidad no, joven Midoriya. El ratón saltó a defender al rubio, por cómo es el One for All solo conocemos lo básico y desgraciadamente no fuimos lo suficientemente persistentes en conocer por lo que ocurrió, ni siquiera se especulaba. El padre de Mirio dejó al americano con un semblante enojado. Háganlo, dijo seriamente, no tener poder era mejor a morir, mi hijo así al menos podrá tener una vida. Olmig, pero aún hay una manera salvarle sin arriesgar su Kirk. Con desesperación dijo, aún se negaba a que el One for All desapareciera. Izuku, si recuerda que condenas a alguien más a eso. Olmig sudó frío ante ello, y si hubiera una manera tenemos el tiempo contado, si queremos salvar a Mirio tenemos que volverlo Kirkles. Olmig, pero... Nesu, es suficiente Olmig, te entiendo el por qué no quieres que desaparezca, pero dime Toshinori, ¿para qué más sirve? Su principal objetivo fue eliminado, ¿para qué sería útil si solo trae daño a quien lo tenga? El rubio americano bajó la mirada y apretó los puños. ¿Cómo será? La madre de Mirio esperaba no fuera doloroso, no quería volver a escuchar gritar de agonía a su hijo. Izuku, es indoloro, se le suministra un medicamento especial y literalmente devolverá el cuerpo de Mirio a un estado pre-Kirk, seguirá siendo el mismo, claro, solo que sin atravesar cosas. ¿Y tiene algún efecto adverso? El padre dijo preocupado. Izuku, no, ningún problema. Ambos padres se miraron antes de asentir al pecoso, bien, volveré en una hora. La habitación quedó en silencio mientras Olmig maldecía su propia decisión, y aún tenía una vaga esperanza de que el órfano desaparezca, pero sabía bien que no era así, por lo que miró a su sucesor con tristeza y tomó su mano cuando todo se quedó oscuro. El One for All le mostró a Toshinori la verdad tras el poder y como cada paso que se daba a través de sus 8 portadores antiguos, sus vidas dejadas a un lado por ser aquellos que pelaran contra un mal antiguo, y finalmente mostró el rostro de su maestra, negándole el hacer algo en contra de lo que iba a pasar. Era el momento de que aquel poder se pierda en los recovecos del tiempo. Aizawa, Olmig. El pelinegro le llamó despertándole de su revelación y mirando cómo el pecoso tenía una especie de bala color rojo. Olmig, perdón, se levantó y puso a un lado del director y miró a su sucesor. Izuku, bien Mirio, sin rencores, inyectó la bala en el antebrazo y al instante dejó de convulsionar al mismo tiempo que sus signos vitales se estabilizaban. ¿En cuánto despertará? La madre preguntó. Izuku, no lo sé, no soy doctor del todo, rascó su mejilla un poco avergonzado, no sé todo pero soy decente en el campo de la medicina, el director Nezu me instruyó en persona. Nezu, y aún pienso que puedo enseñar más, el oso admitió y el peliverde suspiró, cada cierto tiempo el director le molestaba con ir a la UA para aprender de él pero siempre se negaba, Izuku prefería aprender por sí mismo. Izuku, sabe mi respuesta director, la quimera asintió, siempre hay que intentar cuando se tiene la suficiente esperanza o en este caso un trato. Nezu, le dejaré entrar y salir sin reproches a la señorita Ado si acepta. La habitación quedó en silencio un momento. Izuku, ¿dónde firmo? Era impresionante que aceptara ello pero Nezu lo necesitaba en UA, asunto importante, como sea señor Estogata, Mirio tardará un rato en despertar, se vendrá abajo y probablemente entrará en depresión por lo que los necesita. Tenga por seguro que no lo abandonaremos, el padre aseguró y los héroes y el informante salieron de allí. Izuku, ¿ahora para qué me necesitan Nezu? El director solo sonrió en su privilegiado asiento en las vendas de Aizawa. Nezu, es mejor hablarlo en privado joven Midoriya, pero créame que le es muy importante saber sobre ello, la seriedad del asunto puso tenso a Izuku. El pecoso salió pensando en ello, Nejire le esperaba en el departamento con Eri-chan por lo que tendrían una noche juntos, compraría pizza y harían un maratón de películas o series, ya lo verían. Mirio por fin despertó después de una semana, al entrar dicha droga en su sistema se sintió débil de repente, dejó de sentir el poder cosquillear en lo más profundo de su ser, no más energía desbordante que estaba en él y lo primero que vio al despertar fue su padre con cara de alivio y justo al lado su madre quien estaba dormida. Le explicaron después de que pasó una media hora en la que los doctores le analizaban a profundidad cada mínima parte de sí mismo y solo se paralizó, por culpa de aceptar el Kirk del anterior número 1 casi muere, su madre le reprochó el haber aceptado sin saber nada pero en ese entonces sonaba como muy buena idea para llegar a ser un héroe que salve millones de personas por vez. Pero aún persistía una pregunta. Nezu, así que quieres saber por qué el joven Togata fue afectado de tal manera. El director estaba con Olmig, tomando un té en el departamento del rubio. Olmig, si después de analizar mejor, me parece extraño el accionar del One for All, si fuera por entrenar de más yo hubiera muerto, hay algo sobre esto que todavía no entiendo, dijo seriamente, era curioso lo que pasó. Nezu, ya veo.
El ratón bebió del té que preparó Olmig. Es bueno que dedicara tiempo a saber más sobre este Kirk único, sabía que algo andaba mal por lo cual fui a buscar en registros de la Comisión de Héroes y pude encontrar algo interesante. Olmig, ¿qué pasó, director? Nesu, como tú bien sabes, a través del tiempo 9 sujetos fueron seleccionados para poseer tal poder y encontraron su fin en una lucha contra el mal antiguo. El rubio asintió, era algo que su maestra en su momento explicó para saber en qué se metía. Aparte de ello, se sabe que con cada persona en la que ha estado se ha sabido potenciar, ya sea por entrenamiento o por acciones no conocidas. Olmig, sí, según Gran Torino y mi maestra, el One for All se potencia con el pasar de las generaciones así como con el entrenamiento que se le impongan, no solo para soportar su poder, también para potenciar hasta cierto punto. Nesu, dado como es el One for All, ha resultado complicado el abarcar todo sobre sus secretos, pero gracias a los conocimientos de Gran Torino como los datos sacados de la guarida de All for One, pudimos saber quiénes eran aquellos antes de Nana. Las cosas son más complejas de las que creímos. El tono serio del director puso a sudar al rubio. Olmig, ¿sabemos la razón por la que el joven Togata terminó así? Sudó frío ante la mirada complicada del oso. Nesu, el símbolo del mal, tenía un registro bastante detallado de los antecesores desde su propio hermano hasta Nana, todos ellos salvo por uno, todos coinciden en morir a manos de All for One, quien no parecía poseer sus quirks, por lo que sus propias notas decían, aunque claro, eso puede ser una mentira. El rubio se sentía mal y tomó su herida, algo sobre esto no le agradaba. Olmig, ¿qué pasó con la excepción? Preguntó con un poco de temor. Nesu, el tercer portador Shinomori Kage nunca se enfrentó a All for One y no se sabe mucho de él. El rubio americano esperaba lo que fuera que el director diría. Lo curioso es cómo murió. Olmig, ¿cómo? Nesu, murió de viejo a los 40 años. Olmig se sorprendió y confundió por ello. ¿Cómo se puede morir a los 40 de forma natural? Al parecer, según los registros de All for One y por lo que pude deducir, el One for All es una llama, y para que una llama viva necesita consumir cosas. En este caso es igual, solo que lo que consume son los Kirk mismos. Olmig, los Kirk. Sonaba irreal lo que el director decía y solo tuvo una pregunta en su mente, ¿pero y los Kirkles? Nesu, supongo que solo sirven como vasijas de poder, al no tener algo que consumir, solo sirven de transporte, potenciando sus habilidades físicas hasta donde puedan y potenciando más la llama. Olmig, ¿quiere decir que? Nesu, es un Kirk que se diseñó para uso Kirkles de manera espontánea, por lo que el uso en personas con Kirk solo les llevaría a la muerte, y a la larga, con tanto poder y con consumir, el One for All mataría a su portador con solo pasarlo. Olmig ya no tenía palabras para esto y solo analizaba lo que pudo ser. Si hubiera elegido a alguien más, el joven Togata todavía podría ser un héroe. Midori ya tenía razón, soy un idiota. Nesu, puede ser, pero no había forma de saberlo en ese entonces. Tú no tienes todas las respuestas a las preguntas, por lo que no sirve de nada mortificarse con el pasado. El director bebió todo lo que tenía de té y se levantó para irse. Tenía una tutoría con el pecoso que no podía perderse. Olmig, supongo que tiene razón. Por otro lado, en la UA, con la propuesta de Nesu al pecoso, se encontraba enfrente del dormitorio de 1A, a un enano pervertido se le ocurrió ir a tomar cosas personales de su novia y le quería obligar a hacer cosas nada buenas por recuperarlas, y esto fue apoyado por un idiota eléctrico, por lo que ambos recibieron su castigo a la manera Izuku. Mineta, perdón, en serio no lo volveré a hacer. Gritaba a todo pulmón, pues estaba colgando de su ropa interior justo en una vara cortesía de Momo. Kaminari, amigo, no nos van a bajar. El rubio, aparte de ello, estaba cubierto de piquetes por culpa que le echaron comida para aves y ellas fueron a comer. Mala idea intentar algo con una amiga de Izuku. Mineta, yo solo quería las bragas de Senpai. Lloró en silencio. Comenzaba a hacer frío. En los dormitorios estaba la clase 1A comiendo y charlando del día, algunos reunidos alrededor de Katsuki e Izuku, quienes contaban una de sus aventuras en alta mar. Tsuyou, ¿estás bien, Hiro-chan? La pelimorado estaba un poco ida por lo que hizo su amigo eléctrico. Kyoka, si solo aún quiero golpearlo, dijo enojada. El maldito se atrevió a entrar sin su permiso a su habitación y robó su ropa, tanto interior como normal. Izuku, si quieres lo bajo para que le des sus pataditas. El pecoso justamente se detuvo cuando relataba el ataque de una ballena al barco y como Kacchan se lanzó a golpearla. Kyoka, no es necesario, con lo que hicieron basta. Le restó importancia y siguió comiendo dulces que el pecoso trajo.
Al cabo de un rato el pecoso se retiró para ir a los dormitorios de tercero, estaba tan perezoso que se quedaría con Nejire y Eri en el dormitorio, mucho trabajo ir de un lado a otro que no quería hacer y para su sorpresa en el dormitorio solo estaba su pareja y su hija quienes tenían un duelo de miradas, estaban batallando por Nejire, la última manzana acaramelada es mía Eri-chan. Hizo un puchero y dijo de manera fuerte intentando hacer retroceder a la niña quien también tenía un puchero. Eri, es mía tú ya comiste muchas. La verdad era que la albina había comido casi todas pero quería una más. Nejire, no es cierto. Volvieron al duelo de miradas y el pecoso suspiró. Izuku, oigan. El peliverde atrajo la atención y tomó la manzana, para ninguna de las dos por estar discutiendo. El pecoso comió de un solo bocado la manzana y ambas contrincantes suspiraron derrotadas. Eri, papá es tonto. Con un puchero fue a los brazos de Nejire quien la acunó con gracia, era mi manzana, dijo casi en un murmullo que el pecoso escuchó. Izuku, te he dicho en múltiples ocasiones que no debes comer dulces antes de dormir, se acercó a estirar las mejillas de la niña quien solo se dejaba pues ese era el castigo, te saldrán caries y se te caerán los dientes para no volver a salir ¿quieres eso? Eri, no. Abrazó al peliverde con unas lágrimas en los ojos. Izuku, entonces no comas muchos dulces. La peliazul rió por ver la divertida escena antes que su pareja también le agarre las mejillas, tú también. No debes comer tantos dulces que después te duele la panza. Nejire, perdón, dijo y el pecoso le soltó. Izuku, tú recibirás otro tipo de castigo por ello pero será mañana. La peliazul se sonrojó mucho, conocía qué tipo de castigo le sería aplicado y babeó un poco al pensar en ello. Eri, Nejire pervertida, Izuku la cargó y se fueron hacia el ascensor. Nejire, no soy pervertida. La peliazul les siguió al ascensor, era momento de ir a dormir. Mineta esta vez sí se había pasado y mucho, esta vez ni caminar y le acompañó en su aventura pervertida era pasar una línea que el rubio no le agradaba. El plan de Mineta era suicida, no solo porque de salir mal las chicas involucradas lo matarían, también por lo que posiblemente le harían sus novios al enterarse. Algo muy simple a palabras del pelo uva, entrar en la parte femenina de la Hyayanse de cada clase que tuviera chicas muy sexys, tomar lo necesario y dejar evidencia de que sus queridas parejas lo hicieron luego él actuaría como un gran amigo que las apoyaría y listo, tendría un harén para él solito, la idea era que serían caminar y él pero el rubio lo vio mal, había límites que no se debían cruzar. Aizawa, esta vez fuiste muy lejos Mineta, el pelinegro tenía su Kirk activo y mantenía en sus vendas a un muy mal herido de Mineta, no salió bien. Mineta, no fue mi culpa Aizawa sensei. Lloraba mucho pues al intentar entrar en 3A, como raro estaba Izuku y lo descubrió en el cuarto de Nejire justo cuando lo iban a inculpar y el castigo empezó, prometo no volverlo a hacer. Minig, desgraciadamente pequeño pervertido, no te creemos, el pelo uva incluso tuvo el descaro de robarle a la profesora quien estaba demasiado cansada con este asunto, esta vez fuiste muy lejos. Aizawa, ahora sí queda decidido Mineta, apretó más el agarre y el pervertido se retorció en su lugar, quedas expulsado de la UA. El pelo uva palideció por ello, esperaba que le pusieran un castigo como limpiar todas las instalaciones o no ir a los entrenamientos incluso arresto domiciliario pero esto era extremo. La noticia trajo alegría a toda aquella chica que había sufrido del acoso por parte del enano pervertido y Momo aseguró que le tenía algo peor preparado que le haría cambiar su forma de ser definitivamente. Izuku, me asusta Momo. El pecoso abrazó a su hija quien estaba medio dormida, la pelinegra tuvo la brillante idea de hablar sobre su plan muy en la mañana. Momo, ahí vamos como si no hubieras hecho algo peor, hizo un puchero por las tonterías de su amigo. Izuku, sí pero, le tapó los oídos a la infante para que no escuche tales cosas, no sería capaz de lo que tú, es inmoral. Momo, no es para tanto, solo se volverá mujer y sufrirá el daño que nos hizo multiplicado por 3. El pecoso retrocedió un par de pasos con Eri, quien volvió a dormir en los brazos de su papá, anoche se la pasó jugando demasiado y terminó durmiendo poco. Izuku, bien, con cautela dijo, ¿qué necesitas? Momo, necesito a Dan, es el único en quien confío para esto. El pecoso asintió y dio el número a su amiga. Por cierto, ¿qué es lo que haces en el cuarto de Senpai? Se supone que tienes tu propio departamento. Izuku, no me juzgues, es muy cómodo y a Eri le gusta estar aquí, acarició a la niña quien se removió un poco en los brazos de su padre, ahora largo que hoy es un día importante, cerró en la cara de Momo quien se sintió ligeramente indignada. Momo, eso fue muy descortés, la pelinegra se retiró, tenía que planear una operación.
El día de hoy irían con los padres de Nejire y el Pecoso estaba muy preparado para lo que fuera a pasar. Después irían con los Midoriya. Mamá andaba muy extraña con todo esto del bebé. Nejire, ¿no estás nervioso? La peliazul veía como su novio estaba más emocionado de lo que creía, incluso compró el pastel favorito de su madre. Izuku, no debo, mostraré que voy en serio contigo. La peliazul sonrió sonrojada a su novio mientras iban a casa, además en cuyo caso que no lo acepten sobornaré a ambos con pastel. Nejire, dudo que papá caiga. Mamá por otro lado, lo que solo sabía la familia Ado es que Irina debía consumir pastel para poder seguir produciendo su cabello de energía, además que asegura que es lo mejor mundo. Ambos llegaron a la casa Ado, la estrella fugaz llamó y los quería a ambos para decir algo importante. Irina sospechaba que podría ser, sin embargo su esposo ya creía que era algo malo, tal vez la sacaron de wow, ese chico rubio le hizo algo en cuyo caso moriría entre terrible sufrimiento. El sonido de la puerta abriendo despertó de sus ilusiones a ambos adultos, quienes miraron como su niñita estaba al lado del Pecoso, quien tenía el postre favorito de Irina. Irina, pastel. En menos de un segundo el postre desapareció de las manos del Pecoso y ahora estaba en manos de la peligrosa. Izuku, hola a usted también señora Ado. El Pecoso sonrió al ver cómo la peligrosa le restaba atención a todo lo demás. Nejire, mamá. La peliazul, quien es la única que puede calmar a su progenitora, le retiró el postre y la peligrosa hizo un puchero. Tenemos que hablar. Gensou, ¿pasa algo cariño? El peliazul estaba nervioso por lo que podía pasar. Nejire, será mejor sentarnos y hablar, dijo nerviosa, tenía confianza en su novio pero igual eran sus padres de quienes hablaban. Irina, bien, dijo un poco irritada porque su hija le quitó el postre. Nejire, sabes aún estamos a tiempo de irnos, le susurró a su novio quien negó con la cabeza y fue a sentarse frente al osado quien veían curioso lo que pasaba, bien. Irina, ¿qué es tan importante para impedir que pruebe la comida de los dioses? Irritada habló poniendo tensa a su hija quien reconsideraba hablar, rápido estrella fugaz quiero pastel. Nejire, pues verán, la mirada seria de su madre le hizo tensar más. Izuku, somos novios y espero me acepten, su novio soltó de repente causando un silencio en la casa, hasta un alfiler cayendo sería capaz de escucharse. Irina, completamente de acuerdo ahora a comer, se levantó para ir a comer el delicioso pastel cuando fue detenida por su esposo quien no terminaba de digerir lo que pasaba. Gensou, tienes muchas agallas mocoso, el tono tétrico fue un intento de asustar al malnacido que se creía lo suficiente para su niñita. Izuku, gracias, Nejire-chan también me lo ha dicho, sonrió ante el peliazul quien miraba atentamente al Pecoso. Irina, ya que alguien no me dejará hasta probar que eres bueno para mi estrella fugaz una pregunta, con su cabello apartó la mano de su esposo quien se quejó por la acción, ¿la harás feliz? Izuku, obviamente, no soportaría verla llorar, abrazó a la peliazul a su lado quien se sonrojó por la acción del Pecoso. Irina, bien a comer, fue otra vez detenida por su esposo quien le miraba serio, bien. Gensou, esto es serio querida, un tipo está pidiendo a nuestra hija debemos ser más serios, su esposa se volvió a sentar fastidiada, ella puede que espiara las citas que tenían. Izuku, tranquilos no le haré algo que la dañe de ninguna manera, su tono serio no pareció calmar a Gensou quien pensaba algo para ver si el sujeto era adecuado para su niña. Nejire, en realidad solo estamos aquí para que lo conocieran nada más, sonrojada admitió y su padre quedó atónito, su madre por otro lado solo sonreía burlona. Irina, vaya que atrevimiento estrella fugaz, sin duda tu novio ha sido una influencia, guiñó el ojo a su hija quien solo se sonrojó, lo apruebo. Gensou, pero... La sonrisa amable de su esposa prometía problemas por lo que decidió callar, supongo que no habrá problemas. Luego de ello comieron pastel y charlaron un poco, el Pecoso demostró cosas que a Gensou agradó por lo que dejó de murmurar cosas malas por ahora, ya vería si el brócoli mutante era bueno para su niña. Luego de ello salieron hacia la casa Midoriya, querían hacerlo todo de una vez y salir de ello, cabe aclarar que Inko ya sospechaba que su hijo tenía algún amorío solo esperaba que él lo confirmara. Inko, suéltala. El grito de su madre alertó a la pareja y fueron a ver lo que pasaba y gran sorpresa. Izuku, ¿qué está pasando aquí? En la sala estaba Inko quien sostenía a Eri en su levitación y del otro lado una mujer ya anciana que parecía levitar a la niña quien estaba asustada. Inko, mamá deja a la niña. Con esto la sala quedó en silencio. Midoriya Katsumi era una mujer tenaz en su momento, hace mucho tiempo era quien controlaba todo en cuanto estuviera a su mano y manipulaba a quien quiera con tal de conseguir lo que quería.
Ahora solo es una vieja bruja cruel con todos y amargada con la vida que le quitó todo y por ello hace miserable la vida de todos, esperando el día en tener un heredero a quien enseñarle todo lo que sabe y así este heredero controlar todo cuanto quiera. Tuvo a Inko en su adultez esperando que sea ella la heredera pero al ser muy blanda nunca le vio oportunidad, incluso con ese Kirk que con suficiente entrenamiento pudiera hacer caer cualquier obstáculo del camino, el ser tan amigable y tierna nunca le agradó y nunca pudo cambiarle por culpa de su esposo. Luego se enteró del pequeño Izuku, un chico que demostró gran valor y gran intelecto a pesar de estar en una etapa temprana, obviamente pensó en las posibilidades, un chico astuto con conocimientos perfectos y tendría lo que quería pero había un fallo que nunca dejó pasar. No tiene Kirk, dos personas con poderes increíbles y muchas posibilidades para que saliera defectuoso el mocoso, eso la decepcionó y dejó sus ideas aparte. Ni Inko ni su familia eran interesantes y así vivió sus días asqueada de todo. Vaya sorpresa cuando su nieto inútil apareció en televisión ganando un juicio al héroe número 1, no negaría que quería al tipo para estar con su hija y así tener un heredero poderoso, pero el tipo era esquivo con toda persona, por lo que dejó de lado eso y manipuló a la familia de Isashi para que esté con Inko, incluso accedieron a que la familia adopte el apellido Midoriya en vez del de ellos, idiotas. Una investigación después y sorpresa Inko tenía una hija con un cuerno que mediante manipulación descubrió su poder y con deseo fue a reclamar lo que era por derecho suyo. Inko, deja la mamá. La mujer a pesar de estar en sus 60 y con muchas enfermedades era fuerte y persistente. Katsumi, no. Esta niña viene conmigo, no sabes lo que tienes Inko. Ella tenía más control que su hija por lo que no era difícil el enfrentamiento. Izuku, ¿qué está pasando aquí? El error entró con una chica azul quienes miraron la escena. Inko, se quiere llevar a Eri. Con eso Izuku no lo dudó y saltó a la infante quitándola del duelo Star Wars que tenían. Izuku, ¿qué haces aquí vieja bruja? Eri sollozaba en brazos de su padre mientras este solo miraba enojado a la vieja. Katsumi, vengo por lo que es mío por derecho, señaló a Eri quien solo se asustó y apegó al peliverde, esa niña viene conmigo. Izuku, para que le entrenes y básicamente la transformes en una versión tuya. No, ella se queda, declaró enojado. Katsumi, no saben lo que tienen entre manos mocoso, esa cosa es la forma de conseguir todos tus deseos y la tratas como una persona. Mostró los pocos dientes que tenía en una sonrisa grotesca, no me asustas muchacho, por mucho que lo intentes un Kirkles nunca podrá conmigo. Izuku, desgraciadamente vieja bruja, este Kirkles no es de los que se rinden rápido, sonrió malicioso viendo como su novia se posicionaba cerca de la abuela, ahora Nejire-chan. Katsumi, giró y miró como aquella peliazul cargaba ondas que le dieron de lleno apenas moviéndola de su sitio, buen golpe mocosa pero no es suficiente. Sonrió a la peliazul quien se sentía asustada. Izuku, y a dormir. Con sartén en mano golpeó a la bruja quien se desplomó en el suelo, ahora qué fue lo que pasó. Inko, ¿de dónde sacaste el sartén? El peliverde miró raro a su madre. Izuku, ¿cuál sartén? Al verlo mejor su hijo no tenía nada. Nejire, ¿está bien que golpees a una anciana? La peliazul miraba como su novio picaba con una sartén la peluca de la vieja, ¿quieres dejar esa sartén? Izuku, ¿qué sartén? Estaban un poco locas para creer que el pecoso tenía una sartén. Eri, papá. Preguntó asustada y el pecoso le alzó Yakuno, esa señora me llevará. Izuku, tranquila pequeña unicornio no pasará, esa bruja nunca te tendrá, le afirmó y la niña le abrazó. Nejire, ¿quién es? Preguntó en lo que Inko la empujaba a la puerta. Izuku, la abuela y es muy fastidiosa por lo que averigüe bastante terca y controladora, puso los ojos en blanco al ver cómo su madre arrojaba a la vieja bruja hacia posiblemente su muerte. Nejire, señora. La peliazul se acercó a mirar y sorpresa la mujer ya no estaba, Inko, descuida querida no es fácil que esa mujer muera, le restó importancia y fueron adentro, Izuku es ella de la que tanto murmuras. Izuku, sí, le tomó de la mano y miró a Inko, es mi novia Ado Nejire. Nejire, es un placer señora Midoriya, hizo una reverencia a la peliverde quien solo sonreía. Inko, no hace falta tanta cordialidad cariño, se acercó a acariciar a la novia de su hijo y ella nerviosa no hizo nada, prométeme que le cuidarás, Izuku tiende a meterse en problemas y vendría bien alguien que le detenga y salve. Izuku, no soy un niño pequeño mamá, dijo un poco cansado. Nejire, a veces lo pareces, se burló de su novio quien solo hizo un puchero y sujetó las mejillas de Nejire jalándolas, Izuku, no soy un niño. En consecuencia la peliazul jaló de sus mejillas, Inko, si esto se extiende mejor no verlo, ¿Eri-chan quiere hacer un pastel?
La niña asintió, tenía hambre y dejaría que mamá y papá peleen por un rato. Duraron en su pelea unos minutos en lo que Eri con ayuda de Inko preparaban un pastel de chocolate que al terminar llegó el olor a la pareja, los cuales detuvieron su contienda por probar algo de comer con la pequeña y la madre de Izuku, quien no paraba de preguntar cosas que sonrojaban a Nejire. Inko, ¿conseguiste a alguien buena? Izuku? Ambos miraban como Eri y Nejire estaban dormidas en el sofá con chocolate en sus rostros, Eri incluso roncaba un poco. Izuku, lo sé, ni yo me lo creo. Inko, prométeme que no harás nada estúpido para perderla. Izuku, mamá, nada de groserías enfrente de Eri-chan. Gritó en susurro y su madre soltó una risilla. Inko, ahora que la abuela sabe de Eri-chan, ¿qué vas a hacer? Su hijo miró a la albina durmiendo, no iba a permitir que esa niña volviera a ser tratada como objeto. Izuku, mamá. Su madre le miró esperando la respuesta, ¿me das permiso para acabar con un impero? Inko, ¿quieres hacer caer a mamá? Su hijo asintió y la peliverde lo pensó. Izuku, me gustaría que fuera de otra forma, pero la abuela siempre tendrá ese deseo de poder y no lo voy a permitir. Su madre agachó la mirada. Inko, ¿tu abuela es? Esto era difícil decirlo, pero necesitaba hacerlo. Tu abuela es una idiota que se obsesionó con conseguir más y más, llegó a un punto en el que dejó de importarle cualquier cosa. No me gusta pensar que mi hijo termine con mi mamá, pero es la única forma. Soltó una lágrima y la limpió rápido, ya no quería volver a derramar una lágrima por aquella que solo le miró con decepción a cada paso que daba. Izuku, entiendo. Le abrazó y se quedaron allí justo cuando su padre llegaba. Isashi, querida. Miró todo el desorden y a su hijo y esposa en un abrazo. ¿Pasó algo? El apellido Midoriya no es que fuera muy reconocido actualmente, una simple familia que vive su día a día con completa normalidad, un padre trabajador y gran esposo, una madre trabajadora y que dentro de unos meses daría a luz a un nuevo integrante en la pequeña familia. Eso es en la actualidad, solo una sombra de lo que alguna vez fue, cuando la gran Midoriya Katsumi estaba al frente de la familia, hizo todo por conseguir más y más poder, dinero es lo que sobraba en antaño y ella siempre quería más. Estafó a más personas de las que está dispuesta a admitir y chantajeó muchas personas con poder para vivir como ella quiso. Un simple Kirkles como lo era su nieto no podía ni siquiera acercarse a derribar su gran imperio. Isashi, así que ella, se le hizo un nudo en la garganta al pensar en su suegra llevándose a la pequeña Eri. Inko, sí, creí que mamá por fin nos dejaría en paz, pero no es así. Temblaba un poco por pensar en las atrocidades que su madre le haría a su querida Eri. Izuku, calma mamá, ya te dije yo me encargo de la bruja, sonrió a su madre quien solo le miraba un poco asustada, no me hará nada, lo prometo. Isashi, Inko, cariño, confía en nuestro muchacho. Su esposa solo le miró y suspiró, él puede. Inko, sé que sí, solo, acarició la mejilla de su niño quien solo le sonrió, ten mucho cuidado. Izuku, lo tendré. Nejire, si se pasa de listo yo lo cuido. Inko-san, sonrió a la peli verde quien se sintió agradecida con la peli azul. Inko, gracias Nejire-chan, lo dejo en tus manos. La peli azul asintió y fue con su pecoso novio, era hora de irse a casa. Isashi, por cierto, ¿ella quién es? Señaló a la peli azul quien estaba saliendo con su hijo. Izuku, oh, es Nejire-chan mi novia, nos vemos después papá. Con Eri en brazos la pareja salió dejando atrás a un sorprendido Isashi y una nerviosa Inko. Era claro que la abuela intentaría algo, por lo que tenía que hacer su jugada muy rápido y sin que la bruja se entere. Hace años se interesó en su familia, principalmente preguntando por qué la abuela de la noche a la mañana lo trataba como bicho raro y grande sorpresa su abuela era una psicópata como muy pocas que él conocía. La abuela era astuta y una víbora que atacaba a la garganta. Izuku mismo imitó uno que otro truco e incluso perfeccionó alguno, odiaba usarlos, por ello solo los usaba como último recurso, esperaba confrontar a la abuela más tarde que temprano, pero las cosas cambian. Eri, ¿esa señora no me hará nada? Estaba por fin en su cama de agua que su padre le compró y usaba su traje de tiburón. Izuku, esa mujer no se podrá acercar al eriburón jamás porque eres tan grandiosa que la dejas de piedra. Arropó a la niña quien solo sonrió, era hora de dormir, dulces sueños Eri-chan. Eri, hasta mañana papá, bostezó para recostarse mejor en el peluche que le regalaron y se durmió. Izuku, bien, ahora que la unicornio se durmió es hora de llamar a Dan, le vendría muy bien el pensamiento táctico de un ex militar como lo es Dan. Dan, no es un buen momento mocoso el peliverde, juraría escuchar los gritos de ayuda de Mineta de fondo. Izuku, luego le cortas los huevos al pervertido, necesito tu ayuda. Su tono serio hizo confundir al calvo del otro lado de la llamada. Dan, ¿qué pasó? Dejó un momento que su paciente se retorciera en la camilla y prestó atención. Izuku, Midoriya Katsumi, ¿te suena?
La línea quedó silenciosa un momento en lo que su amigo pensaba en la vieja Dan, casada y viuda después de tener su hija, marido muerto en situaciones extrañas, tiene buenas relaciones con altos cargos políticos como lo es el ex primer ministro y sus compañeros, además de ello generales importantes alrededor del mundo, incluidos varios de los Estados Unidos. El peliverde parpadeó 2 veces asimilando la información. Izuku, muy bien, la conoces, eso facilita lo que planeo, sonrió malicioso. Era claro que algo terminaría explotando o quemado. La vieja bruja se metió con Eri y la quiere como su sucesora. Dan, ¿cuál es el plan? Las locuras del mocoso siempre eran divertidas de ver o en su caso participar. Izuku, necesito saber sobre sus aliados actuales, dónde están y cosas así. Dan, dame un momento. Sonaron muchas cosas y el pecoso dudaba fuertemente el lugar donde actualmente estaba su amigo. Listo, solo son 2 y todos sus secuaces que se cuentan de 1000 en 1000, el ministro de defensa japonés y una de las alto mando en el comité de héroes, la que metió a Lady Nagant en prisión. Izuku, bien, tengo un plan, pronto un imperio caerá, sonrió malvadamente. Su abuela no vería venir el golpe. Se decía de la prisión de Tártaro, que era una de las mejores en el mundo, la tercera en realidad solo superada por la prisión del Cubo en el desierto del Sáhara y la escalera al cielo en medio del Océano Pacífico. Los 3 lugares en la Tierra eran imposibles de salir para un prisionero de manera no oficial, claro está. Por ello tenía que hacer esto rápido, no podía hacer lo mismo cuando fue a encerrar en un tubo de vacío a Musan en la prisión lunar, y no podía hacer salir a Nagant tan fácil. Esa vieja bruja lo sabría con solo hablarle, por ello se le ocurrió algo mejor. Así que un traslado. El alcaide de la prisión estaba frente al pecoso y su amigo, era bastante importante el tipo, un oso en toda su categoría. Izuku, así es, me llegó la información que Lady Nagant estaba actuando demasiado rebelde, por lo que solicité un traslado a la escalera al cielo, tal vez se relaje, sonrió al oso, quien solo olfateó al peliverde antes de mirar a Dan. ¿Solo ustedes 2? No me malentiendan, sé quién eres, mocoso, y estoy seguro que la sabrás manejar, pero aún así me parece poco. Un poco de desconfianza se dejaba ver. Cuando trajeron a la bicolor perdieron a 2 hombres y otro quedó sin oreja al burlarse de ella. Izuku, a mí ya me conoce, mi socio por otro lado le aseguro es de lo mejor, batalló en guerras en Medio Oriente y Europa, además de poseer entrenamiento en 4 artes marciales mortales, le puedo asegurar que es bueno, sonrió amable al oso, quien buzó. Bien, lo autorizaré de inmediato. El oso se retiró dejando a un muy sonriente pecoso, todo estaba saliendo a la perfección. Horas después Izuku estaba atrás con Nagant en una cápsula de compresión para transporte. Antes de ir a la otra prisión necesitaban de los servicios de la gran Lady Nagant. Izuku, escucha cariño, golpeó el vidrio que daba a Nagant bastante enojada, esto es lo que pasará a continuación. Primero, no iremos a ninguna prisión. Segundo, necesito tus habilidades para eliminar a alguien que seguro quieres su cabeza. Tercero, después de ello abogaré por ti para salir de prisión de manera legal. Y cuarto, por lo más importante, miró seriamente a Nagant, quien esperaba cualquier cosa, me das tu autógrafo. Con emoción dijo, causando una gota de sudor a la bicolor, este tipo era raro. Dan, ya casi llegamos, dio una vuelta y entraron en el taller de Dan, hoy había cerrado y estaban más que listos. Izuku, antes de abrir, miró como la bicolor estaba ansiosa por salir, señal clara que no escucharía. Este es tu objetivo olvidado en el tiempo, mostró una foto de la rubia que la metió en ese agujero y sentía su sangre hervir. ¿Tenemos un trato? La asesina asintió sin pensar. Bien, Dan. El calvo de un botón abrió la cápsula y por fin miraron cómo tenían atada a la bicolor, incluso tenía bozal para que no hable, la desataron y ella solo quería beber algo. Izuku, aquí tienes, le pasó una cerveza, quienquiera que fuera este brócoli mutante ya le agradaba. Kaina, gracias, bebió con ganas esa cerveza, extrañaba ese sabor. Ahora, lanzó la botella a quién sabe dónde y miró a su rescatista. ¿Empezamos? Por el otro lado estaba el ministro de defensa japonesa, un hombre en sus 50 que se había mantenido haciendo caer a todo quien esté en su camino, claro, con ayuda de su más fiel socia Midoriya Katsumi. Ella era quien se encargaba de que la competencia tengan un muy desastroso accidente. No es lo único que en lo que le ayudó. Katsumi era con quien ibas para obtener todo deseo que tengas, dinero, poder, mujeres, podías pedirle casi cualquier cosa y ella lo conseguía, incluso aún hoy en día solo le bastaba con una llamada y tenía a cualquier chica que quiera en su oficina, simplemente maravilloso. ¿Cómo que no puede hacerlo? Intentó, por todos los medios, el tener a ambas heroínas del top en sus garras, pero las desgraciadas tenían un vínculo tan fuerte con Elkin, que todo aquel que le llamaba para el trabajo se retraía. Malditos. Era agotador esto, solo quería divertirse un rato con una heroína. ¿Qué tan malo es eso?
Katsumi, ¿sabes? He pensado algo. Resonó en la mente del ministro con gran fuerza, la vieja bruja ya no podía controlar su poder por lo que tendía a hacer enloquecer a todo cuando usaba esa habilidad que poseía. ¿Qué quieres? Dijo adolorido, esa vieja asquerosa la pagaría después. Katsumi, ignoraré tus deseos sobre mi muerte, por ahora te tengo algo que te gustará, su tono malicioso solo significaba cosas buenas para él. Habla, la emoción no se hizo esperar. Katsumi, he sabido que quieres tener a una heroína por lo cual encontré a la perfecta, su querido nieto la pagaría de la peor forma posible, ¿te suena la heroína Nejire-chan? Sí, relamió sus labios, estaba muy al tanto de las nuevas heroínas que saldrían y ya le había echado un ojo en algunas como lo es una de Shiketsu bastante coqueta y la próxima top 10 de UA, la tienes. Katsumi es algo que conseguiré muy pronto, necesito que la rompas, con ello el dolor de cabeza se fue, solo podía esperar a que mañana llegara. Nejire-chan, de solo pensar lo que haremos me hace muy feliz. Declaró en su gran oficina sin saber quién estaba escuchando a través de la ventilación. Tanto Izuku como Dan entraron en el gran edificio gubernamental en Tokio, lugar donde el ministro estaba cada día supuestamente trabajando. Desde hace unos años el idiota estaba puesto bajo investigación, pero por miedo nadie hacía nada, por lo que infiltrarse en el lugar fue un juego de niños y aún más fácil fue subir, y grande sorpresa el idiota dijo cosas que no debería con su novia. Izuku, si será muy feliz con el gran ministro, el pecoso salió de la ventilación asustando al ministro, quien miró al pecoso antes de correr a la puerta. Que descortés la suya, ministro, lanzó un cuchillo justo a la mano del tipo, quien se quedó con la mano incrustada en la puerta. Naag. Se quejó intentando sacar el cuchillo sin éxito, ¿quién eres? Izuku, una simple piedra en el camino de Midoriya. Katsumi y su nieto, sonrió al sorprendido ministro, quien no entendía lo que pasaba. Sabe, ministro, me parece incorrecto e inmoral lo que hizo y planea hacer. ¿Qué es lo que quieres? El asustado sujeto miró como un calvo tipo bajaba y se ponía en la computadora. Izuku, solo hacer caos en el gran imperio de la abuela. ¿Y qué cree? Usted está muy relacionado con ella. La sonrisa maquiavélica que daba para el ministro le quedaba claro que era familiar de Katsumi, solo ella tenía una sonrisa así. ¿Y qué, me vas a acusar con la vieja? ¿O harás lo mismo y me amenazarás colgándome de la punta del edificio? Se burló del mocoso, era bastante claro que el niño lo envió la abuela como una especie de prueba o algo así. Izuku, así que crees que esto es un juego, ¿verdad? Algo que odiaba es a las personas que no lo tomaban en serio. ¿Qué más podría ser? Era más claro que el agua, solo era una prueba para el niño. No sé lo que te ordenó mocoso, pero no sacarás nada de mí. Izuku, ya veo, con una mirada enojada no dudó en golpearle en el abdomen antes de tomar el cuchillo y enterrarlo más. Escúchame bien, intento de ser humano maldito que solo sabe darse placer a sí mismo. Yo no estoy con esa maldita bruja, ¿te queda claro? Ahora sí, el ministro se asustó por la mirada verde consume almas del pecoso. Dan, mocoso. El peliverde miró con ganas asesinas al calvo, quien le restó importancia. Está hecho. Izuku, bien. Tomó el brazo que no estaba herido y de un movimiento lo dislocó causando un grito de agonía pura. Tú sufrirás por aquellas a quienes has causado dolor. Por las próximas 2 horas solo se escucharon gritos de agonía y pedidos de piedad en los últimos 10 pisos. Todos en el edificio sabían bien de quién era, y dado porque sabían quién era, solo se alegraban y rogaban a aquel que lo estuviera haciendo que siguiera más. Piedad, dijo en voz baja, su garganta había sido forzada más allá de lo que nunca. Esta vez no fue él el causante de gritos que le daban placer, ahora él los provocaba. Izuku, un ser asqueroso y pútrido como tú no tiene derecho a la piedad. Limpió su puño con la corbata del sujeto antes de que le obligara a tragarla. Hemos terminado aquí. Dan, ya era hora. Después de la hora y media el calvo se cansó de la tortura y mejor se dedicó a leer un libro que no había terminado. Izuku, perdón, me emocioné de más. La habitación había sido completamente destruida y solo estaba en pie la silla en donde estaba Dan. Aparte de eso, todo fue destrozado en ayuda a la tortura. Hora de irnos. Sin importarle más salió por la puerta seguido de Dan. Ninguno tenía ganas de salir por donde entraron, y grande sorpresa estaban varios sujetos, entre ellos policías, que solo hicieron una cosa. Aplaudían al pecoso, estaban hartos del trato del ministro con ellos, siempre los denigraba y en el caso de las mujeres acosaba y obligaba a hacer cosas indebidas sin que nadie pueda impedirlo. Solo querían que ese ser sufriera tanto que nunca jamás vuelva. Izuku, es todo suyo. Dio un paso a un lado dejando a los iracundos sujetos entrar y mirar el estado deplorable del ministro, quien apenas se mantenía despierto. En la ventila dejé varios medicamentos que lo mantendrán despierto, no sé cuánto tiempo, pero solo les pido que no rompan el juguete tan pronto.
Con sonrisa la propia secretaria bajó los medicamentos, ella sería la que más se divertirá con su asqueroso jefe, después de todo por los últimos 7 años no hizo más que utilizarla una y otra vez hasta cansarse. No es que ella no hubiera querido renunciar, solo que no podía, la paga era demasiado buena y su familia lo necesitaba. Además de ello, el maldito le aseguró que la arruinaría si llegaba a renunciar, por lo que esta era una oportunidad de oro que no desaprovecharía. Dan, ¿no crees que te pasaste? Por fin habían salido y estaban en dirección hacia el punto de reunión con Kaina. Izuku, tú mismo viste los archivos del idiota, literalmente todos denigrantes sobre todos a su alrededor, ni siquiera su propia familia se salvaba. Esos archivos enviados tanto a la policía como la prensa eran en palabras suaves asqueroso, incluso el pervertido se atrevió a fantasear con su propia hija de tan solo 1 año. Dan, lo sé. Prendió un cigarrillo para calmar los nervios, un sujeto degradante, pero a lo que me refiero es que no debiste pasarte tanto y dejarle algo a los demás. Izuku, puede ser, pero el idiota no me tomaba en serio y por sobre todo se atrevió a fantasear con Nejire-chan, merecía eso. Pronto estarían en el lugar de la reunión. Con todo lo que hicieron estaba claro que la abuela estaría en una posición delicada. Era claro que la situación es preocupante para Katsumi, nunca esperó esto del mocoso, su ataque directo le dejó en una situación de riesgo increíble y tenía que escapar rápido. Estaba claro que el mocoso era demasiado para manejar, necesitaba un plan rápido y no lo tenía. ¿Está segura, señora? Su fiel sirviente le preguntó antes de que entrara al vehículo que la llevaría hacia el aeropuerto. Necesitaba salir del país ya. Katsumi, claro que sí, mocoso, ese niño resultó ser una molestia más grande de lo que creí, estaba segura de escapar y así lograr otro acercamiento, no era porque tuviera miedo de su propio nieto y el poder que demostró poseer. Entendido, el sirviente cerró la puerta después de que su antigua líder entrara. Seré muy feliz viendo cómo caes, maldita. Envió un mensaje diciendo que la bruja dejó el aquelarre. Lo cierto era que casi todos en la mansión Midoriya odiaban con ganas a la bruja que tenían de jefa, una déspota y tirana que solo trataba como míseras ratas a todos sus empleados, quienes no podían responderle nada. Por ello, cuando el nieto les contactó no dudaron en apoyarle, un cambio de aires que necesitaban urgentemente. El joven amo mostraba mucha más madurez y profesionalismo que la bruja, sería interesante el trabajar con él, claro, si es que así lo quiere. Kaina, estoy en posición. La bicolor tenía la mira que su amigo pecoso le dio como regalo, estaba más que lista para esto. Dan, está cerca, el calvo dijo mirando cómo el vehículo giraba a la izquierda. Kaina, entendido. La bicolor miró el vehículo y disparó a un neumático, por lo que la camioneta quedó frenada en su lugar, golpe directo. En el camino Katsumi se encontraba enojada, con la ineptitud de su chofer, el maldito se atrevió a ir por un bache y ahora tenía que cambiar el neumático, más le vale ser rápido, el tiempo apremia cuando quieres esconderte. Katsumi, ¿por qué tardas tanto, inepto? Salió a mirar y grande sorpresa, estaba su nieto y el chofer mirándole. Izuku, hola abuela. Sonrió a la vieja, quien estaba por usar su kirk. Yo no lo haría a menos que quieras que tus sesos sean dispersados por la acera. Un disparo demasiado cerca de su cabeza sonó y miró con miedo a los edificios. Has sido una piedra en mi zapato últimamente, abuela, y eso lo odio. La abuela intentó correr pero fue detenida por un disparo al pie, por lo que cayó al frío suelo. La vieja se arrastraba lentamente bajo la mirada atenta de su nieto, quien andaba a paso lento y con una cara neutra. El chofer hace un minuto se había ido, el muy canalla. Katsumi, ¿qué es lo que quieres? Dijo con miedo, este mocoso sabía usarlo mejor que ella misma. Izuku, ya tengo lo que quiero. Con un ademán un disparo llegó en el otro pie, una madre que me ama y un padre que se preocupa por mí. La anciana retrocedió otro poco hacia un callejón, una novia a quien amo con locura, dio otro paso más cerca de la bruja, y una hija muy tierna que tiene un lindo cuernito y ama las manzanas y los tiburones que por cierto quisiste llevarte. Katsumi, no tenía idea, perdón, se arrastró hasta un bote de basura, su oportunidad. Izuku, ¿ves? Ahora me respetas, por ser un peligro. Se acercó más y quedó muy cerca, a un pie de distancia, así es como funciona. La abuela sonrió y con todo el poder que pudo reunir lanzó el bote a su nieto, quien solo saltó evitando el golpe. Ahora era turno de huir con el poder mental que tenía, por lo que levitó levemente y fue a velocidad media hacia la salida del callejón sin llegar muy lejos. Su querido nieto le devolvió el golpe más una bala en el hombro, no iba a ser tan fácil escapar de esa situación. Katsumi, ¿qué haces, Izuku? Ahora sí estaba asustada por la mirada de su nieto, era como ver a la muerte en persona. Eres un demonio. ¡Ayuda!
Izuku, en eso no te equivocas abuela, sonrió macabramente mirando cómo la vieja bruja se retorcía y alejaba lentamente. Yo soy Elkin el demonio, aquel que lo sabe todo, yo soy la contraparte de un dios, la cara retorcida. Katsumi, Elkin, murmuró con miedo, ella sabía muy bien de mitología y reconocía el nombre. Izuku, correcto, soy ese demonio aquel que se considera lo contrario a Odin padre de todo, soltó una risilla mirando cómo la mujer intentaba usar su Kirk pero por el miedo no podía, un nombre que escogí y me queda como anillo a dedo sorprendida. Katsumi, aléjate. Sentía su cabeza doler de tanto usar su Kirk y ya no tenía fuerzas, era claro ahora iba a morir y lo último que vería sería a un demonio humano. Izuku, quisieras vieja bruja, el sonido de un arma cargada fue lo último que escuchó antes de que todo se torne oscuro para siempre. Está hecho Dan, dijo por el comunicador, no era una experiencia fácil el hacer esto pero necesario. Dan, mejor vete mocoso yo me encargo a partir de aquí, su gran amigo dijo y el pecoso soltando un suspiro se fue, necesitaba calmarse y por ello fue a donde podía hacerlo. Llegó cansado ante la puerta de la habitación, no sabía con qué cara mirarlas pero necesitaba hacerlo, que supieran quién era Midoriya Izuku y después aceptaría cualquier cosa que le digan incluso los golpes o pedidos de alejarse completamente, si eso es lo que querían él lo haría. Nejire, Susu. Saltó a los brazos de su pareja quien solo estaba quieto e incómodo, ¿estás bien? ¿No te hicieron nada? ¿Qué pasó? Lograste ganar. Esa señora no volverá. Izuku, Nejire, yo. Se le hizo un nudo en la garganta. Esto no era fácil, yo, tuve que hacerlo, una lágrima se le escapó y la peliazul entendió lo que pasaba. Nejire, Susu, abrazó la cabeza de su novio acariciando sus cabellos, matar a un familiar era difícil, entiendo, hiciste lo que tenías que hacer. Izuku, pero, intentaba separarse pero la peliazul se lo impidió. Eri, papá. La albina corrió a abrazar las piernas del pecoso quien solo soltaba lágrimas, ¿estás bien? Mamá dijo que estabas ocupado. Izuku, mamá. Con curiosidad miro a la niña quien solo miraba a Nejire, ¿qué pasó? Nejire, rascó su mejilla un poco avergonzada, en el fondo estaba muy feliz de ello, Eri-chan lo dijo ayer y no puedo decirle que no. Izuku, el pecoso quien se perdió por un momento en su mente miró a su novia, hiciste lo correcto. Izuku, ¿no te irás por saber con quién tienes de pareja? Dijo casi en un murmullo deseando una respuesta negativa. Nejire, mi pareja es un muy guapo y sexy bartender que me robó un beso y me encantó con todas sus locuras que hace a diario, se acercó al peliverde quien le miraba con confusión, mi novio suele ser muy tonto a veces y tiende a pensar mucho las cosas y lo amo con locura, no por hacer lo necesario lo dejaré, no pienses en eso, hizo un lindo puchero y el pecoso ni lo pensó al besarle. Izuku, ¿en serio? La peliazul sintió con emoción, no pasará nada porque, hice lo que debía hacer. Nejire, no tontito, soltó una risilla y levantó a una curiosa Eri quien no entendía lo que pasaba, ahora somos una familia y nos defendemos entre todos ¿verdad Eri-chan? Eri, ¿sí? Con alegría admitió, papá, el pecoso le miró, tengo hambre. Izuku, enseguida preparó algo pequeño unicornio, sonrió a su hija estaba claro que tenía todo lo que quería. Las semanas pasaron y pronto se cumplió un mes desde la muerte de Midoriya Katsumi, se dice que murió en su vehículo por un ataque al corazón, los rumores de su autopista sobre que le asesinaron son solo esos rumores. El ex ministro de defensa japonés fue arrestado y puesto en prisión, en una cama por el resto de sus días, pues sus atacantes lo dejaron parapléjico, por lo que ya no podía dañar a nadie ni a nada, justicia que reveló lo corrupto del sistema que se buscaba mejorar a cada día que pasaba. En la comisión de héroes, con uno de los suyos muertos muchos pensaban que se lamentarían y seguirían como si nada pasara, como la vez que la infame Lady Nagant asesinó a sangre fría a casi todos del antiguo mandato, no pasó así. Con las revelaciones se pidió la liberación de Nagant y como tal se cambió el sistema de la comisión, por fin Mera podía dormir más de lo que trabajaba. La policía hizo un espléndido trabajo al capturar a cada uno quien estaba en negocios fraudulentos y por lo cual en las próximas semanas se están revelando los nuevos líderes, justos y buenos. Por el lado de los Midoriya, por mucho que Izuku abogó para que mamá ocupara el mandato de la abuela, obviamente Inko lo rechazó por mucho que sea buena en negocios, no quería la responsabilidad de su madre así que lo dejó en manos de Izuku quien a regañadientes aceptó el cargo. La abuela tenía muy buenas conexiones y mucho dinero para vivir bien, un imperio con bases en la intimidación y los fraudes que cambió a mitad de mes cuando Izuku tomó el mando y desde entonces todo fue cuesta arriba.
Los sirvientes ya no tenían una mísera paga y no tenían que estar besándole los pies a su jefe, ahora estaban bien con lo que ganaban y su jefe les daba su merecido descanso, un cambio que a todos les agradó. Ahora con tanta influencia en el bajo mundo, el quien es temido y amado por partes, que sea Kirkle solo afirmaba la base de cualquiera puede hacer lo que se proponga y ello causó un pequeño boom más recientemente, el futuro se veía brillante. Izuku, por fin estamos listos, con emoción dijo, había conseguido lo que tanto amaba de niño, consiguió una copia exacta de la máquina del misterio y no dudaría en usarla, ¿quieres subir Eri-chan? Eri, se ve genial. Con estrellas en sus ojos entró en la van y solo pudo emocionarse más, era increíble, vamos. Izuku, bien, vamos ya, se subió y fueron listos para el festival cultural de la UA que celebraba hoy mismo. Y no tardaron en llegar a la academia de prestigio y sorpresa, el director y su querida novia le esperaban en la entrada, la peliazul no dudó en embestir a su novio y llenar de besos las mejillas de su hija. Eri, mamá. Con alegría abrazó a la peliazul, quien se elevó en aire atrayendo atención indeseada. Vivimi, vaya vaya, la gran Nejire tiene una hija. Su nombrada rival del concurso de belleza llegó al lugar y sorpresa estaba su enemiga con un tipo endemoniadamente sexy y una niña muy tierna. Nejire, Vivimi, no tenía tiempo para esto, quería calmarse un poco antes del concurso. Vivimi, ¿estás segura de entrar al concurso? Seguro que estás horrible después del parto, se burló de la peliazul quien se sentía enojada. Nejire, no es el momento, Vivimi no es lo que parece, dejó de flotar y dio a Eri a su padre. Eri, quería seguir volando, hizo un puchero, le agradaba cuando mamá y ella volaban un rato. Nejire, en otro momento querida, le acarició la cabeza y fue con su rival, resolvamos esto a solas, Susu nos vemos después. La peliazul arrastró a su rival del curso de apoyo lejos, habían cosas que aclarar. Izuku, bien, ¿qué hace aquí, director? El pecoso miró con sorpresa como su hija trataba al director Nezu como peluche y él no hacía nada para detenerla, ¿está bien? Nezu, perfectamente, la pequeña Eri resultó tan curiosa como lo estimé, la niña acarició detrás de la oreja del director y este movió su cola emocionado, es por ello que estoy aquí, quería ver de primera mano cómo evolucionaba la niña. Eri, su pelo es muy sedoso. Siguió acariciando al director quien estaba encantado. Nezu, gracias, me esmero mucho en su cuidado. El director no tardó en ser el guía, principalmente porque Eri lo secuestró y no lo dejaba ir. Estuvieron todo el día mirando el gran espectáculo que la UA tenía por ofrecer, iniciando con un gran concierto de mano de la 1A. Sinceramente Izuku no esperaba volver a ver a Kacchan en una batería, no después de lo que pasó con esa banda británica y aquella chica con la que salió, buenos tiempos. Luego de ello fueron a la obra de teatro de un B y vaya sorpresa, lo único malo era aquel rubio, sobre ello estaba muy buena la obra, luego el intermedio lleno de dulces y por más que quería saber dónde estaba Nejire no pudo encontrarla, el director afirmó que estaba preparándose para lo mejor del día. Por ello estaban entre la multitud que miraban el concurso de belleza en donde obviamente destacó su novia y aquella chica de pestañas extremadamente largas, al final ganó Nejire quien con sonrisa no dudó en ir a besar a su novio enfrente de todos, por lo que las oportunidades de algunas personas por poder salir con la ganadora se desvanecieron, otros simplemente son muy idiotas para admitir una derrota. Izuku, lo hiciste bien Nejire-chan, por fin era el final del día y el pecoso tuvo que dejar muy en claro que estaba en una relación con la miembro de los tres grandes, estaba cansado, ¿quieres un buen premio por tu victoria? Su novia se sonrojó mucho por lo que insinuaba el pecoso. Nejire, me agradaría, admitió con vergüenza, Izuku siempre hacía algo nuevo y a ella le encantaba cada idea loca. Izuku, qué pervertida te has vuelto, le guiñó un ojo y los tres entraron a la van, ¿segura que no tendrás problemas por irte? Nejire, claro que no, sonrió al mirar como Izuku acomodaba a una dormida Eri en una cama en la parte de atrás, oye la original no tenía eso. Izuku, lo sé, pero deduzco que pasarán muchas cosas y vendrá bien el tener una cama aquí dentro, salió y fue a su puesto como conductor, ¿nos vamos? Nejire, por supuesto. Gritó en susurros, no querían despertar a la princesa, era mejor dejarla dormir. Hoy por fin era el día tan esperado por la familia Midoriya, hoy llegaba a la vida el nuevo integrante de la familia. Era el día más esperado por Izuku, un hermano al cual guiar y proteger, alguien a quien molestar apenas si cabía de la emoción, contrario a su padre el cual estaba tenso en la sala de espera, la emoción solo se vio apagada por el miedo y la duda sobre cómo actuar. Izuku, ¿puedes calmarte ya? El pecoso le dio un golpe en la cabeza a su padre que pareció no importarle. Isashi, pero ¿y si, resulto peor padre de lo que ya soy?
Es algo que le atormentaba desde que Inko anunció su embarazo, el niño merecía un padre y Isashi no sabía muy bien cómo serlo. Izuku, mira que un hijo calmando al padre y enseñándole lo que debería saber, soltó un suspiro de exasperación y encaró a su padre, nadie sabe ser padre completamente idiota. Isashi, ¿eh? Ahora estaba confundido, su hijo había demostrado que era mucho mejor padre, solo mira a la tierna de Eri lo feliz que es, ¿y tú qué? Eres un muy buen padre para Eri-chan. Izuku, ni creas, solo hago lo que la unicornio quiere, sonrió a su padre con amabilidad. Un padre guía, cuida y quiere a sus hijos, si demuestras eso, felicidades eres un padre bueno, por mucho que digas que soy el mejor padre del mundo, cometo el fallo de mimar demasiado a Eri cuando necesito un poco más de disciplina, su padre no parecía más calmado. Isashi, soy una vergüenza de padre Izuku. Soltó una risa bastante cansado, mira incluso tú, mi hijo tiene que darme sermones de cómo ser padre. Izuku, eso no tiene nada de malo papá, sonrió a su padre quien se sentía confundido, la sabiduría viene de la mano de cualquier persona, sea un anciano en la punta de una montaña o un simple idiota que ha vivido muchas aventuras en su corta vida, de todo se puede aprender. Isashi, supongo que tienes razón, sonrió a su hijo, estoy muy orgulloso en el hombre en el que te has convertido Izuku, el pecoso soltó una risa, su padre era increíble. Familia Midoriya, un doctor llamó a ambos y estos le vieron esperando noticias, felicitaciones es un saludable niño. La alegría abordó a Isashi y fue a la habitación donde llevaron a su esposa con Izuku. Siguiéndole de cerca ambos vieron como Inko tenía al pequeñín en sus brazos el cual estaba durmiendo. El pequeñín era muy parecido a su madre, pequeñas hebras de cabello verde oscuro, sin pecas y bastante tierno a ojos de sus padres. Izuku, ¿y cómo lo llamarán? Su padre pareció pensarlo por un rato, sin llegar a tener alguna idea de cómo ponerle. Inko, Tanju, sonrió al bebé quien pareció despertar un rato, revelando sus ojos verdes como esmeraldas, y al mirar a su madre soltó un chillido de alegría, así es pequeño ese es tu nombre. Izuku, bien, aquí nace la leyenda del gran Midoriya Tanju. El hermano mayor dijo con emoción causando que el bebé le mirara y riera, así que eres de risa fácil. Tú y yo nos llevaremos muy bien hermanito, el pecoso parecía más emocionado que los mismos padres. Los días siguientes el gran hermano mayor preparó todo en su habitación en el departamento de sus padres, hace mucho se había mudado a un departamento más grande para poder vivir mucho más cómodo con Eri y en un futuro con su novia quien aseguraba que la comida del pecoso era mucho mejor que la que preparaban sus amigos en la UA. Otra de las excusas que dio para mudarse con él, ya tenía la aceptación de Genso e Irina para que su estrella fugaz deje el nido, claro hubo lágrimas de machos y abrazos cuando Nejire dijo ello. Los padres de la Peliazul jurarían que cuando su niña salió por la puerta no la vieron tal cual estaba ahora, solo vieron a su pequeña y curiosa hija irse de aventura o a la escuela primaria. Todo estaba más que listo para su hermano, las paredes pintadas de blanco para que en su momento el niño deje ir su imaginación y decore las paredes como quiera, una linda cuna de color verde claro con un peluche dado por Eri que según la niña al bebé le gustaría, un armario donde poner toda la ropa que la tía Mitsuki compró para el nuevo bebé y algo que en lo personal era lo favorito del gran hermano mayor, el móvil con temática espacial que colgaba del techo, eso y un baúl de juguetes lleno hasta la mitad, Izuku se aseguró que sea 100% seguro para un bebé. Nejire, ¿no exageras un poco Susu? Su novia había llegado a ayudarle con la cuna y sinceramente ver a su novio revisar milimétricamente cada juguete le causaba gracia. Izuku, no, protección ante todo, analizo por sexta vez el piano de juguete sin encontrar nada peligroso, ¿qué tal si come un juguete? No quiero que le pase nada. Nejire, pareces más su padre que su hermano, la Peliazul tomó de la mano al pecoso quien le vio con alegría, relájate un minuto, ya has revisado todos los juguetes como 10 veces y sabes que son seguros. Izuku, perdón, suspiró un poco cansado, es que en serio estoy emocionado. Tener un hermano al cual instruir y querer. Nejire, ¿qué hay de Kota? El pecoso de repente se quedó de piedra. Izuku, es diferente, Kota lo veo cada cierto tiempo a Tanju, lo puedo venir a ver todos los días o cuidarlo cuando mamá y papá quieran salir, hizo un puchero que a su novia le encantó. Nejire, bien calma super hermano, palmeó la cabeza de Izuku quien solo se dejó querer, era muy agradable, entiendo que quieras ser un muy buen hermano pero no te vuelvas el tipo sobreprotector. Izuku, no lo seré lo prometo, le robó un beso a su novia quien solo soltó una risilla, ni con mi hermano ni con mi hija o futuros hijos. Nejire, ¿quieres tener más? Esto sorprendió a su novia quien solo se sonrojó por pensar en ello. Izuku, solo los que quiera mi tierna y sexy novia, le guiñó el ojo y Nejire se tornó más roja.
Inko, ¿quieren por favor no hacer esas cosas en esta habitación? La peliverde con hijo en brazos miraba a ambos enamorados que solo se sonrojaron de la vergüenza. Izuku, perdón mamá, tosió ignorando la mirada de su novia y miró al pequeño hermano, ¿cómo está? Inko, dormido y muy tierno, miró como su bebé tenía un dedo en su boca y soltaba un poco de baba, me recuerda tanto a Izuku cuando era bebé. Nejire, tiene fotos. Con mucha velocidad apareció frente a Inko con estrellas en sus ojos. Inko, claro que sí querida, en mi habitación, tercer cajón. Nejire desapareció por el pasillo y la madre miró a su hijo mayor, tienes una muy buena mujer Izuku, no la dejes ir. Izuku, antes loco que dejarla mamá, le aseguró y se aproximó a la puerta, ahora voy a detener la catástrofe que seguro Nejire-chan causará. El pecoso salió a detener a su novia, no podía permitir que viera aquellas imágenes vergonzosas. Inko, ¿en verdad has crecido mucho mi niño? Sonrió al ver a su hijo con su novia, juraba haberle visto con su traje de All Might, y corriendo a su padre para jugar, me pregunto cómo crecerás tú mi pequeño Tanju. Una muy buena tarde en una muy buena familia que solo esperaba al futuro con impaciencia, una familia que se vio fracturada en el pasado y solo avanza a pasos lentos hacia un futuro prometedor donde nada se sabe y todo se espera. Por sobre todo dos personas unidas de forma especial que con ánimo caminan juntos para proteger y creer en el futuro, una gran heroína y el informante. Fin.